Bueno, ¿qué tal? Estamos en Pensándonos a nosotros mismos. Con nosotros César Libri, un viejo amigo, compañero, militante incluso en épocas cuando éramos estudiantes. Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes mucho tiempo atrás. Bueno, ha pasado una vida, pero no hemos perdido la pasión. Y la idea es que hablemos de Eva Perón. Y voy a decir, y arranco diciendo Eva Perón, porque a quien cariñosamente llamamos Evita, creo que es bueno afrontarla como un todo, ¿no? Como la completud de quien fue su pareja, estos héroes gemelos de la Argentina, que fueron Juan Perón y Eva Perón. ¿Cuál es tu visión de aquella Evita que conoció al general Perón, perdón, y que, bueno, que fue parte integrante de esa gran epopeya que fue el peronismo, ¿no? Creo que dijiste bien primero, es decir, conoció al coronel Perón. Era el coronel. Bueno, me equivoqué de etapa, sí. No, poco tiempo después, en realidad después del 17 de octubre, es ascendido a general. No nos olvidemos que Perón renuncia a todos sus cargos militares. Después del 17 de octubre hay una recomposición de su situación. Así todo, sin duda la historia de Eva Duarte, o Eva Ibarguren, o Evita, es la historia de Eva Perón, Eva y Juan, pero el apellido Perón, en este caso, no en otros, donde hoy vemos que hasta muchos matrimonios utilizan sus respectivos apellidos, siendo matrimonios de muchísimos años. Sin embargo, la mujer mantiene su apellido, el hombre el suyo, y bueno, y después ahora estamos en un proceso de recambios en ese terreno, ¿no? Con el tema de los apellidos, cómo se van a poder poner. Tenía que llegar ese momento, ¿no? Sí, pero no era menor para una mujer de la condición de Evita usar el apellido del marido, ¿no? Mucho más para una mujer que había venido, sin duda, de un origen humilde, no un origen paupérrimo, no era una mendicante, no venía de ser una chica de lo que podríamos llamar hoy, qué sé yo, esos montes salteño, chaqueño, tucumano, donde hay bolsones de pobreza tremendos. Ella era una chica que había nacido en la provincia de Buenos Aires, en una realidad rural que era la realidad de los años 20 aproximadamente, que era una realidad de bastante avance para lo que era la época. Si bien ella no nace en la ciudad de Junín, por más que después, años después, cuando es el casamiento con Perón por civil, en las actas figura que ella es oriunda de Junín. Bueno, esas actas tienen algunas imperfecciones, algunas no son muy valederas, pero qué importa a partir después de lo que fue pasando después, ¿no? Sin duda, ella nació en la zona de Los Toldos, que era una estación rural, donde vivía su madre con sus hermanos, que curiosamente sí tenían el apellido del padre, eran todos Duarte. Hace pocos días murió Herminda, la última de las Duarte, a los 95, 90 y pico de años, la última testigo real de lo que fue esa familia que bueno, sin duda ha tenido mucho que ver con la historia de todo nuestro país durante el siglo XX y sin duda también en este siglo XXI que nos alcanza. Así que, sin duda, los apellidos valían. Por eso el Ibarguren, que le correspondía a Evita, porque el padre no la reconoció, se convirtió en Duarte de hecho. Absolutamente, fue una Duarte más. Y después fue Eva Perón. Pero el ser Eva Perón fue extraordinario, porque ahí es esa historia de amor
esa historia de amor jamás contada o retaseada, escamoteada, que tantas veces, especialmente los historiadores, ensayistas, todos los que abordaron la historia de Evita y de Perón, como sujetos absolutamente separados, como una especie de sociedad anónima de intereses mutuos y no una sociedad de amor construida a partir de la convivencia diaria y que, como dice y reza el sacerdote cuando termina su ceremonia, dice, bueno, que la muerte, hasta que la muerte los separe. Bueno, fue la muerte lo que los separó, porque mientras tanto, en los años que convivieron, que no fueron tantos, fueron apenas 7, 8 años de convivencia desde el 44, desde enero del 44, cuando se conocen, no específicamente en el Luna Park, ya se conocían días anteriores, habían estado juntos en distintos lados, en el contexto de esa famosa colecta de ayuda a los damnificados del terremoto de San Juan, del 14 de enero de 1944, que había destruido y había causado más de 10.000 víctimas fatales. En esa colecta se conocen, pero sin duda es en el Luna Park donde se hace como absolutamente público que algo está pasando ahí. De todas maneras, Perón se sienta en el Luna Park rodeado de dos mujeres. Una era Evita, la otra era Rita Molina, una cantante de boleros, amiga de Evita, conocida, muy conocida, quizás bastante más conocida por aquel entonces, porque tenía una trayectoria más larga, era mayor, que la propia Evita. Sin embargo, Evita no era una desconocida, que es otra de los mitos de una Evita que no era nadie, que hay algunos dicen que entró al Luna Park pidiéndole y que fue Homero Manzi el que la hizo entrar. Todo eso son patrañas, absolutas patrañas. Aceptadas muchas veces por los que estudiamos y nos dedicamos al estudio de todos estos temas, porque cuando se escribió una de las primeras, en un libro, que es un libro antológico de Vaca y Borroni, que fue el primer libro sobre Eva Perón, que se escribe después del 55, rescatando su historia, su memoria y su obra, y desde una perspectiva nacional, popular y peronista. Ahí se pone eso como una de las posibilidades, ¿no? Tampoco lo pone como un hecho consumado, pero eso durante muchos años fue como una idea bastante instalada, ¿no? Que Evita no era nadie, que quedaron ahí con una amiga tratando de entrar como pudieran, cuando ella prácticamente era una de las organizadoras de ese festival de beneficencia que se hizo, o de ayuda, para no utilizar la palabra beneficencia, que a Evita no le gustaría que la estuviera utilizando. Fue una de las organizadoras porque ella ya era secretaria de una asociación de artistas de radio. Ella tenía como una actividad sindical. Tenía un compromiso. Ahora fíjate, despierta muchas cosas, desde ya pasiones, Evita y la historia del peronismo despertó pasiones, amores y odios. Pero me parece que en lo simbólico hay cuestiones interesantes, ¿no? En primer lugar, este proceso de separar y de romper el amor a partir del odio, ¿no? Es decir, odio que llevó a desaparecer el cadáver de Evita y a reescribir una historia separando a Evita de Perón, ¿no? Esa historia se empezó a escribir todavía con Evita viva. Cuando uno empieza a estudiar los libros que se escribían, los libros que circulaban allá por los años 50, se encuentra con un libro que se llamó La mujer del látigo, de Mary Main, una norteamericana. Era un seudónimo que el nombre era Flores, el apellido era Flores, de la autora, pero
en La mujer del látigo era una diatriba absoluta respecto de lo que era la pareja de Perón y Evita, y obviamente era un libro netamente antiperonista. Cuando uno lee ese libro, que vale la pena para quien tenga interés, para quien quiera después ver de dónde nacen algunas otras cosas que con los años y con el tiempo se han ido instalando en otras novelas, en otros libros, en otras biografías o pretendidas biografías finales como han aparecido, la biografía como la que escribió Duchovne Ortiz, por ejemplo, esa pretensión de terminar en un libro lo que es la historia de personajes que tienen todavía, qué sé yo, bibliotecas enteras por ser escritas. Pero en ese libro de Marismein ya está instalado el tema de que Perón era la mujer, que Evita era el hombre, que la que mandaba era ella, la que tenía de alguna manera la actitud más, entre comillas, revolucionaria era ella, que él no. Es decir, se empezaron a instalar a partir de ese libro una serie de preconceptos, de ideas, que obviamente tenían en el antiperonismo real, existente y masivo que existía, porque la sociedad estaba medio partida, esto no nos vamos a engañar, ¿no? Más allá, partida con un voto de todas maneras que hablaba de una proporción de 60-40, por las últimas elecciones, que son las elecciones del año 52, cuando se eligen diputados. Bueno, hay una elección de las que ahora se llaman de medio término, porque ahora está de moda poner a esa muletilla, elecciones que no eran de medio término porque era un gobierno de 6 años hasta ese momento. El peronismo gana con el 63% de los votos. Por lo tanto, la proporción en términos electorales hablaba de una amplia mayoría peronista en el país. Y estamos hablando ya un peronismo post-Evita, un peronismo que había tenido serios problemas económicos que había tenido que afrontar a partir de algunas crisis que cortaron el periodo de crecimiento sostenido que se dio desde el 46 en adelante. Sin embargo, el voto popular fue absolutamente contundente. Le dio un triunfo a Perón y al peronismo enorme. Por lo tanto, el 55 no es un país dividido a 50 y 50, es un país con un importante caudal de gente que era antiperonista furiosa, pero con una mayoría que todavía seguía siendo peronista. César, vamos a hacer una breve interrupción y ahora seguimos pensándonos a nosotros mismos. Sí, señor. César Bustamante, estamos hablando de la Evita que estudiaste desde el amor, obviamente, es decir, de enamorarte de la obra de Perón y de Evita. Yo veo causalidades, ¿no? Es decir, con las historias pasadas y con las historias presentes. Vos en el anterior bloque nos hablabas de esta separación, intento de separación con este libro La mujer del látigo. Cosas parecidas le han pasado a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, atribuyéndole que uno era una cosa, que el otro era otra. Digo, parece ser que a veces las fuerzas que, aunque sean electoralmente minoritarias y sean derrotadas en las urnas, el resentimiento o el odio hacia el reconocimiento de los derechos de los más débiles genera este tipo de cosas, ¿no? La necesidad de romper esta cohesión que da las parejas fundadas en el amor entre sí y en el amor al pueblo, porque creo que esto era Perón y Evita, ¿no? Sin duda, es el intento más inteligente, en todo caso, de debilitamiento de lo que jamás debería ser debilitado. Es decir, la fuerza, la potencia de lo que fue
ese peronismo de los 40 estuvo obviamente vinculado a esa relación que establecieron, construida en base al amor que nació ahí, en el 44, cuando se conocieron, cuando se vieron. Evita en ese momento no era nada, ni nadie en términos políticos. Había asistido como una privilegiada alumna, porque de hecho era una mujer que atendía y entendía rápidamente todo. Quizás le había ayudado su historia como actriz, esa necesidad de agarrar un libreto y de repente en 5 minutos meterse en la piel de un personaje. Ella, no nos olvidemos que había hecho uno de sus ciclos más memorables, fue el de Heroínas de la Historia, donde había repasado la vida de un montón de mujeres importantes, con historias distintas y todo lo demás, pero que todas habían tenido una relevancia en la historia mundial. Sin duda, quizás eso era su plataforma, y la plataforma que le permitía, cuando empezó a vivir junto a Perón, que fue prácticamente a los días de ese encuentro, de ese día maravilloso, como dice Evita en La razón de mi vida, en el Luna Park. A partir de ahí, Evita participó de todas y cada una de las reuniones que se realizaban en la casa que compartían en la calle Posadas, un departamento que no era muy grande, pero en el que ellos convivían, pero que todos los días se convertía en algo así como en un prototipo de unidad básica. Era una especie de lugar por donde pasaban desde sindicalistas, militares, obreros comunes, todo el mundo pasaba por ahí para hablar con el coronel, para ver lo que pasaba en este país por el año 43, 44 y comienzos del 45, cuando las cosas empiezan a encaminarse hacia su destino. A ver, un tema que me parece útil para nuestros jóvenes, como dice Cirigliano, hay que ver la eticidad de cada época. ¿Cuál era el rol de la mujer en esa época? El rol de una actriz casándose con un militar, de un militar que a su vez tuvo que negar su condición de hijo extramatrimonial porque si no hubiera tenido problemas. Porque digo, hoy vivimos otra época, estamos en la etapa del matrimonio igualitario y no se debe mirar con la mirada o la lógica de hoy aquella época. Creo que hay elementos que hablan de una pareja donde no era menor el asignarle el rol que el general Perón le asigna a una mujer, en este caso Eva Perón, ¿no? En realidad son dos elementos, dos o más, lo que estás planteando, muy ciertos. Perón también fue hijo natural, para llamarlo de alguna manera, o ilegítimo para lo que era la época. No. En realidad, distinto de Evita porque sus padres convivían, es decir, el padre de Perón y Dominga Sosa convivían. Él tenía un hermano mayor que sí tenía el apellido Perón desde prácticamente su nacimiento. No nos olvidemos que muchas veces se tardaban en el campo, los que vivían en el campo tardaban a veces en ir a anotar a su hijo. En el caso de Perón tardan bastante, son 3 años los que tardan, por lo tanto, entre lo que figura, no tanto la anotación, sino el cambio de apellido, ponerle Perón. Por eso hay un libro de Hipólito Barreiro, el doctor Hipólito Barreiro, que es el que sostiene que Perón no nació en Lobos, sino en Roque Pérez, y además sostiene un montón de otras cosas, especialmente el origen indio de Perón, la raigambre india a partir de su madre. Sostiene que, que Perón nació en Roque Pérez como Domingo Sosa y de Juancito Sosa, y no Juan Perón. Y Perón fue a los pocos, pero parece que eso después más o menos se solucionó porque una abuela de Perón, una mujer bastante bien para la época de acá en Buenos Aires, parece que solucionó, como en aquella época, como en todas las épocas, ciertos temas se solucionan. No preguntemos ni averigüemos cómo, pero quizás con una llamada, algún amigo,
lo que le permitió a Perón entrar sin problemas al colegio militar y hacer una trayectoria donde nunca hubo una mácula en ese sentido. La mácula, en definitiva, fue cuando empezó a salir públicamente con Evita y sus compañeros, algunos muy amigos, bueno, le reprocharon acerbamente que él estuviera saliendo con una actriz, con una mujer inclusive Velasco, que fue el jefe de policía de los años del 43, 44, un hombre amigo de Perón. Parece que mandó a investigar la historia de Evita, y Perón eso le causó un profundo disgusto y una enemistad con Velasco, porque realmente no toleró esa investigación. Lo cierto es que toda lo que podemos decir, todos los elementos de esa relación tenían algo de pecaminoso, tenían algo de... para una sociedad... Hoy los jóvenes dirían de revolucionario, de transgresor. Claro, pero ¿no? en esa época era pecado. Era pecado, y por otro lado había otros elementos. Perón, si bien estaba en la flor de la edad, si podemos decir, tenía 49 años cuando la conoce a Evita, o sea, estaba fantástico, era un hombre para vivir en plenitud los años que fueron sus grandes años, esos que van del 45 al 55. Evita apenas tenía 24, es decir, era una diferencia, la duplicaba en edad. Así todo, cuando uno la ve a Evita, si bien uno la ve en general a través de fotos y todo lo demás, es como que ella se construyó una imagen de mujer que tenía más años de los que realmente tenía. No muchos más. Era una mujer joven, en algunas fotos... Y construyó su madurez a partir de la convivencia popular, ¿no? Sí, y después es como que fue adquiriendo ciertos sesgos y ciertos rasgos que es como que la fueron convirtiendo en una mujer con un gesto más adulto. Es esa Evita combativa de sus discursos inflamados, fanáticos, que, bueno, ya ha entrado el año 49, 50, cuando algunos de los grandes hitos que se deben ya a la voluntad de la propia Evita, como es el tema de la fundación que se crea en el 48, porque, a ver, la fundación que hizo tanto, lo hizo en apenas 7 años. 7 años fueron los que trabajó la fundación para construir cantidad enorme de hospitales, de escuelas, para hablar de las cosas más fuertes, más concretas que uno toca todavía hoy, como digo yo, hoy a cualquiera haga la prueba, si viaja por el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, y del este al oeste, vaya a cualquier lugar y diga, a ver, ¿hay alguna escuela por acá que tenga unos cuantos años? Seguro que dice por ahí Plan Quinquenal 1952. Yo lo vi en todo el país y vi cosas que me asombraron. ¿Por qué? Porque dije, ¿cómo? Si esto, cuando yo lo vi, estoy hablando de hace, por ejemplo, 20 años o 30 años, pero y eran lugares, por ejemplo, en Salta, en la zona de Cachi, en Payogasta, por ejemplo. Yo llegué a Payogasta, que es una pequeña ciudad de muy pocos habitantes, pero que tenía un salón de usos múltiples, ahora tan comunes, pero era un salón extraordinario, construido con una piedra marplatense fuerte, unas paredes gigantescas, para que la gente tuviera un lugar donde hacer sus reuniones, reunirse, divertirse, y una escuela impresionante. Las dos eran como si las hubieran construido ayer. Y si hoy uno va, están igual. Es porque ahí se hacía todo en grande como hay que hacerlo. Porque, en grande para la grandeza de un pueblo, ¿no? Porque además Evita decía, al pueblo hay que darle lo mejor. Y lo mismo después en todo el resto de la obra gigantesca de la Fundación. Pero bueno, ese es uno de los aspectos de Evita y otros más. A ver, vuelvo a subrayarte algo que me parece muy importante y que también tiene que ver con un mito que es importante mostrar que no es tan así. En primer lugar, cuando hablamos de esta época de Evita
y de Perón, la mujer no votaba, ni siquiera votaba. Fundamental, fundamental. Pero se suele atribuir el voto femenino a la iniciativa de Evita. ¿Esto fue así? En realidad, digámoslo así, quien habla por primera vez y en concreto de que uno de sus primeros proyectos de ley va a ser la darle el voto. Instauración del voto femenino es Perón, en el año 44 aproximadamente, cuando dice que es fundamental que la mujer vote. Y dice que, bueno, él va a impulsar y que para el próximo gobierno democrático uno de sus principales objetivos y metas debe ser garantizar que la mujer pueda votar. Esto generó una de las principales oposiciones por parte de ese grupo de mujeres de la sociedad, de la alta sociedad argentina, esa oligarquía que siempre miró para otro lado, ¿no? Miró para donde no tenía que mirar. El nombre quizás más conocido de este episodio es el de Victorio Campo, que hizo una manifestación pública para rechazar la posibilidad, ni siquiera la ley, eso fue después. Cuando hizo el anuncio Perón, rechazaban la posibilidad de obtener el voto a través de una iniciativa que viniera de alguien como Perón. Era absolutamente así. Una cerrazón absoluta que, sinceramente, después, por suerte, el peronismo, cuando gana el peronismo con los votos que gana y por el sistema electoral, le permitió tener una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y pudo imponer, en definitiva, la constituyente y finalmente los grandes temas que fueron rápidamente sancionados. Entre ellos, uno de los primeros, creo que fue el primer día o el segundo día, me puedo equivocar por muy poquito, de los proyectos presentados cuando Perón asume, es el proyecto de ley para el voto femenino. Empieza su derrotero y en el año 47 se vota y se sanciona la ley de sufragio femenino, donde sí, en todo ese periodo, Evita fue un factor fundamental, impulsando en todos los frentes posibles, convirtiéndose obviamente en la gran abanderada de esa iniciativa. Pero esto no le quita ni le resta un mérito, lo que sí habla de cómo es la historia. Y aparte de la integración de la historia, cómo ¿no? se retasea. Yo, a ver, con los años uno a veces va guardando en la memoria frases que leyó en algún libro, en algún libelo de por ahí. Yo me acuerdo cuando salió el libro de Duchovne Ortiz, que tiró frases absolutamente hirientes, ¿no? Entre ellas decía, bueno, se podría decir que el único gesto revolucionario de Perón fue haberse casado con Evita, y que en el fondo la que llevaba los pantalones era ella, otra cosa que dice Duchovne Ortiz en su libro, y no él. La verdad que es lo que dice Duchovne Ortiz en los años 80, era lo mismo que decían en los años 40 las Mary Main y todos los que escribían esos libros, que obviamente tenían como objetivo construir un frente opositor capaz de tirar, voltear, derrocar a ese gobierno. Finalmente lo lograron en el 55, pero esa es, en definitiva, la gran parte de la verdad histórica. La otra parte de la verdad histórica cortita es que Perón transforma a la Argentina. Perón transforma a la Argentina desde el 43 al 45. Y eso lo hace solo, lo hace él a partir de su gigantesca obra de reparación social desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Toda la legislación laboral, toda la constitución de los tribunales, del fuero laboral, todas las leyes que, bueno, después salieron todas las viudas de Palacios, de esto, todo lo más, diciendo, bueno, eso lo dijimos nosotros, lo propusimos nosotros, señores, está todo perfecto y a todos se los reconocemos y nunca hubo
nunca se negó, y el peronismo jamás negó, la autoría de infinidad de planes y proyectos por el voto femenino, por las leyes sociales, por las leyes laborales, a nadie. Lo que sí, no pudieron hacerlas, no las pudieron llevar adelante. Y la que convirtió todo eso en ley, esas y muchísimas más, fue el peronismo. 30 segundos porque nos vamos. Así como la primera desaparecida fue Evita, su cadáver fue desaparecido con la complicidad de la jerarquía eclesiástica argentina y vaticana, y se intentó desaparecer el peronismo, ¿no sentís que sigue vigente una idea de algo así como hoy desaparecer a Perón, anteponiéndole a una Evita como separándolos de vuelta después de la historia? Eso es histórico. Yo por eso te digo, eso arrancó en los 40, siguió en los 50, en los 60, en los 70, y ya estamos bien entrados en el siglo XXI y va a seguir siendo así. Pero tengo la misma convicción de siempre. Evita en su testamento y en su última voluntad dijo algo que para mí se sigue cumpliendo sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de obstáculo, porque prevalece el amor. Ella dijo, quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Y yo creo que eso, más allá de los que intenten divorciarlos, los que lo hicieron antes, durante, y los que quieran divorciarlos hoy a Perón y Evita, no lo lograron, no lo lograrán. De la misma manera que todos aquellos que le hacen la autopsia al peronismo hace 50, 60, 70 años, tampoco lo han logrado, porque el peronismo, para bien o para mal, nosotros creemos que para bien, aunque siempre hay que hacer algunas correcciones, tampoco ninguna autopsia ha sido realmente ha demostrado que el peronismo ha muerto. El peronismo vive, como viven Perón, Evita y todos los compañeros que a lo largo de toda esta historia, que ya tiene casi 70 años, han luchado por una patria justa, libre y soberana, dando su vida, dando lo mejor que podían dar. Todos, absolutamente todos los que han caído están presentes y están junto a ellos. Ellos son parte de ese pueblo con el que Evita quiso vivir eternamente, con ellos y con Perón. César, dejaste abierta la puerta para un próximo programa, que es hablemos por qué el peronismo perdura y qué expresa, pero lo decimos en otro pensándonos a nosotros mismos. No hay problema, gracias por la invitación, un verdadero placer y un saludo a toda la gente que está del otro lado de estas pantallas.